Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Ni Tan Financieros, donde conversamos con distintas personas del mundo de las artes, del emprendimiento, grandes referentes. Y hoy día me encuentro con José Massa, doctor en astronomía, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Tiene más de 10 libros, es autor de más de 10 libros, más conocido como el Profe Massa. ¿Cómo está, profe? Muy bien, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Yo también muy contenta de que se haya tomado el tiempo en su agenda copada de venir a acompañarme en este capítulo. Tengo muchas preguntas porque yo me encanta, me fascina el universo, todo lo que tenga que ver con lo que está fuera de la Tierra, que es parte obviamente de su carrera. Pero antes de comenzar hay una pregunta que le hago a todos los invitados que tiene que ver con relación al dinero, porque acá hablamos de dinero pero no tanto. ¿Qué escuchaba sobre el dinero cuando era niño? ¿Se hablaba de plata o era un tema completamente tabú? Bueno, no se hablaba de plata, pero mi experiencia con el dinero, cuando yo era muy chico, yo vivía en Parral. A los 5 años yo recuerdo que mi madre me mandaba a la esquina a comprar y me debe haber dado, no sé, 5 pesos para que yo trajera cosas. Y después ahí me daban varias. Y yo recuerdo haber recibido en mi mano pequeñita chaucha, que eran monedas de 20 centavos de peso, que eran de cobre. Eran muy parecidas en mi recuerdo a los centavos norteamericanos, más o menos de ese tamaño y de ese color. Y entonces yo iba allá y llegaba a mi casa y le entregaba todas las monedas a mi madre. Es decir, y yo entendí ahí, no porque me dieran ninguna explicación, sino porque me pasaban algo para comprar ciertas cosas, yo con eso compraba, y siempre yo llevaba más que lo que valían las cosas y me daban vuelto y yo llegaba con las monedas de vuelto a mi casa. Esas son mis experiencias iniciales. Y después, claro, me vine a Santiago, estaba en el Barros Arana y me pasaban plata para que me moviera en micro, esencialmente, porque había que pagar en la micro, a pesar de que era el pasaje escolar, pero digamos el equivalente tal vez de 100 pesos de hoy día para andar en micro del centro al Barros Arana y volver. Pero no, el dinero no era tema, en realidad. No, nunca nadie me explicó con claridad qué es lo que era, para qué servía y cómo se come. Claro, pero tuvo la experiencia, el hecho de tener dinero en efectivo hace que las personas puedan tener mayor conciencia del uso del dinero, del gasto, porque por ejemplo hoy día los jóvenes, los niños, nosotros mismos, todo es con tarjeta y no muchas veces tenemos esa conciencia del gasto porque no tenemos la plata, no vemos que empieza a desaparecer un poco como ocurre con el efectivo. Sí, no, yo creo que el manejo del dinero ahora, el dinero plástico, es más complicado porque no se ve. En cambio, antes uno tenía, si a mí me daban una mesada que debe haber sido, no sé, 1.000 pesos, ¿no? O poco más. Bueno, yo veía que si yo gastaba, de repente ya cuando era más grande, yo era bien perno. Yo salía del Barros Arana y me iba a los Juegos Diana, pero no me iba a jugar a tirarle los patitos, porque ahí frente a los Juegos Diana habían un montón de librerías y yo me iba a hojear libros. Y de repente había algunos libros que me interesaban. Yo tenía 13, 14 años. Pero ahí tenía que ver cuándo iba a poder tener libros que deben de haber costado en plata de hoy día, no más allá de 2.000 pesos o cosas por el estilo. Pero yo no los tenía en el bolsillo. Pero si ya me enamoraba de un libro, varios fines de semana lo miraba, lo veía, lo ojeaba. Y después al mes siguiente iba y lo compraba. Buenísimo. Entonces, no, ahí, pero sin billete, sin efectivo, yo creo que los jóvenes es re fácil que pierdan la brújula. Exacto, totalmente. Oiga, profe, dijo que usted estuvo en el Barros Arana y en una entrevista yo leí que usted comentó que sufrió bullying cuando chico. Un concepto que en ese tiempo no se consideraba. Yo cuando iba en el colegio el bullying no era considerado como tal, sino que simplemente se hablaba de que los niños eran crueles. ¿Cómo fue ese proceso, esa etapa para usted? Mira, esa es una etapa bien complicada de mi vida. Yo llegué de Parral, yo tenía 11 años, pero caí en un curso donde mis compañeros tenían 13. Y 2 años de diferencia entre 11 y 13 hacen un abismo. Sí. Entonces yo era bastante como serio y yo no podía entender las tonteras que hacían mis compañeros. Y se los echaba en cara. Cállate, tonto, tal por cual. Y
coscachos, garabatos, empujones, fueron la tónica. Hasta que, claro, yo en Parral era bien locuaz y hablaba y todo el mundo me quería y yo tocaba piano y recitaba y la hacía toda. Pero llegué acá a Santiago y todas mis habilidades, entre comillas, yo era como la voz de las mamás de todos estos idiotas que, por ejemplo, corrían por el borde de un muro que estaba a 10 metros del suelo y corrían por el muro, que el muro tenía 20 centímetros de ancho. Yo le decía, pero ¿cómo van a correr por ahí? Se van a matar, güey. Cállate, tonto, tú no entendís nada. Entonces, yo creo que yo estaba equivocado. No tenía la madurez, tenía 11 años, no tenía la madurez suficiente para decir a estos idiotas mejor que hagan lo que quieran y yo me quedo callado. El primer año me fue muy mal. Pero yo dije, estos no me van a milanar. Mi madre, cuando se enteró de que yo no lo estaba pasando bien acá, me dijo, Pepe, quédate en Parral, quédate aquí, no te preocupes, olvídate del Barros Arana. Le dije, no, yo quiero ser ingeniero, yo quiero estudiar en el Barros Arana, yo voy a volver. Y cuando volví al año siguiente, la gran mayoría de mis compañeros me dijeron, volviste. Todos estaban convencidos que yo iba a tirar la esponja. No tiré la esponja, pero aprendí a quedarme callado. En esos grupos, si uno se queda callado, empieza a ser transparente. Yo ya no era tema. Se fueron como 4 o 5 del año anterior y llegaron como 4 o 5 nuevos. Y entonces cambió un poco la sociología del grupo y yo aprendí que si yo me quedo callado, soy transparente. Y el otro día mirando un partido de tenis, me gusta mucho ver que el cerebro detecta con mucha facilidad el movimiento. Pero los niños que recogen las pelotas corren y se paran y se quedan estáticos, inmóviles. Y al quedarse inmóviles son transparentes para el jugador de tenis. Y el jugador deja de verlo. Si el niño se queda corriendo, el jugador no partiría. Pero si el niño... Bueno, lo mismo si uno se queda callado. En un grupo, si uno se queda callado, desaparece. Así que yo aprendí ese acto de desaparición y de ahí, lentamente, llegué hasta sexta humanidad en esa época, sin mayor problema. Pero sí, el acoso, el que a uno lo acosaran, sí, y siempre los grupos acosan al que es distinto. Yo era mucho más chico y decía cosas que los demás no querían escuchar y no querían que nadie se las dijera, por supuesto. Claro. Por ejemplo, de repente llegaba... hay algunas cuestiones que nunca las he desclasificado de lo que hacían mis compañeros. A lo mejor algún día lo voy a hacer, pero por ahora no. Pero llegaba uno a las 5 de la tarde, que ya estábamos en recreo, agarraba la almohadilla y en la sala de segunda humanidades, que viene a ser como octavo, empezaba con la almohadilla a romper. Habían 6 ampolletas que colgaban del techo, el techo era muy alto. Rompía una y todos aplaudían, rompía otra y todo. Rompía todas las ampolletas. De ahí íbamos a comer. Y cuando volvíamos, antes de ir a comer había un estudio. Y cuando llegaba el inspector al estudio, prendía las luces y no había. Pero eran ya las 6:30 de la tarde. Y la persona que podía cambiar las ampolletas ya no estaba tan disponible. Entonces la idea era que al romper todas las ampolletas, finalmente el inspector iba a tener que hablar con la inspectoría general y nos iban a decir que nos fuéramos al dormitorio. Se iba a acabar el estudio, íbamos a quedarnos ahí hasta comer y después de comer volver a ir al dormitorio. Pero entonces yo le decía, ¿pero para qué hacen esto? Pues yo no entendía cuál era el sentido de lo que hacían. Cállate, idiota, tú no entendís nada, estúpido, tarao. Esos epítetos. Claro. Bueno, y el silencio, usted lo encontró como la herramienta de sobrevivir la siguiente cantidad de años para terminar el colegio, finalmente. Claro, y por otro lado, con el debido respeto, yo creo que esto es muy personal y me parece casi una audacia que yo te lo diga, pero porque yo creo que el que sufre bullying, cada bullying es distinto y cada persona que lo recepciona también es distinto.
Yo lo que dije un poco ahora, claro, con la sabiduría que dan los años, si es que da algo los años, bueno, yo dije, bueno, ¿por qué ellos? Yo había dejado la comodidad, que era como vivir en Jauja, en Parral, por venirme al internado para aprender matemáticas y física y química para poder entrar a la escuela de ingeniería. Yo dije, ¿por qué esta manga de idiotas van a hacer que yo desvíe mi curso? Claro. Estos no son lo suficientemente válidos como para que yo abandone y tire la esponja. Porque si tiro la esponja, ganaron ellos. Yo vine aquí a hacer una cosa y voy a seguir haciéndola. Y de hecho, 2 de los que eran los idiotas que corrían por el muro a 10 metros de altura se fueron al final del segundo de humanidades, que todavía los recuerdo, pero no te voy a decir los no apellidos. Vamos a decir los nombres. Por prudencia. Sí. Pero, y claro, y había otro que era medio al lote y que era como de la patota de estos 2, que también un poco molestaba y que también se fue. Entonces yo creo que uno tiene que decir, bueno, en esta lucha van a ganar ellos o yo. Si yo abandono, ganaron ellos. Y que es un poco la sabiduría que después yo no la tenía, pero la sabiduría de Mandela. Cuando Nelson Mandela lo tuvieron preso más de 20 años, dijo, si yo me quedo en la cárcel refunfuñando, no tan solo me quitaron mi libertad, sino me quitaron mi cabeza. Y decidió que no iba a odiar a sus captores. Y se consiguió libros y se puso a estudiar. Y siguió su crecimiento personal. Porque decía, si yo me concentro en el odio de los tipos que me tienen aquí cautivo, significa que me dispusieron de mi cuerpo y también de mi alma. Y ellos no son para que yo le entregue el alma a ellos. Claro. Bueno, es súper importante escoger las batallas y también tener los objetivos claros. ¿Cómo nace el gusto por la astronomía? ¿En qué momento empieza a fascinarse con todo esto del universo, de los planetas? Mira, en realidad, yo siempre bromeo, yo tuve la suerte de ser pésimo para el fútbol. Entonces, todos mis compañeros, la pichanga después nosotros teníamos 8 horas de clase, 5 en la mañana y 3 en la tarde. Y después de la tercera clase de la tarde, todos salían a jugar pichanga, había un recreo de como 3/4 de hora. Y armaban equipo, los 2 más caperuzos se ponían de rivales y ya tiraban, hacían el cachipún, ya tú eliges, ya este para mí, este para mí, este para mí, este para mí, y yo siempre era el último. Nunca nadie, y ya cuando me sentí totalmente humillado, yo sabía que iba a ser el último, nadie me iba a elegir a mí, pero cuando me sentí muy humillado, había un número impar, y yo era el único que quedaba, y el que tenía que elegirme a mí, no tenía alternativa. Pero le dijo, no, es Massa que se quede en el equipo tuyo mejor. Prefirió, era mejor para él que yo jugara por el equipo contrario. Bueno. Ahí dije, Josecito, esto no es lo tuyo. Entonces nunca más me puse en la pichanga para que me eligieran el último. Y empecé a ir a la biblioteca. Y en esos años, fíjate, en 1961, yo estaba en Barros Arana, cuando un 12 de octubre un ruso dio una vuelta al planeta Tierra. Una vuelta al planeta Tierra. Y anduvo por allá arriba. Y después, a los meses, hubo otro que dio, Titov, que dio como 4 o 5 vueltas. Gagarin dio una sola. Después, se iniciaba la astronáutica. Empezaba la conquista del espacio. Entonces yo en la biblioteca empecé a buscar literatura, empecé a ver cómo uno puede construir un cohete. ¿Quiénes eran? Tsiolkovsky, un ruso, que hasta el día de hoy me cuesta escribirlo, pero ahí lo aprendí de la vida de Tsiolkovsky. Goddard, o Brecht creo que era otro en Alemania. El alemán no estoy seguro del apellido. Pero yo entonces leía todas esas cuestiones. Y por ahí en los Juegos Diana compré un libro que lo tengo hasta ahora. Es uno de el primer libro que yo compré
que se llama El Sistema Solar y el Hombre, donde hay 3 grandes capítulos y el último es de astronáutica. Y ahí hablan un poco del inicio de la cohetería y de cómo partió esto de salir al espacio. Pero yo iba a ser ingeniero. Y seguí yo en mis ratos de ocio con la idea de entender un poquito más del universo. Y cuando estaba en ingeniería, parece que estaba escrito en alguna parte, cuando yo llegué a tercer año en la escuela de ingeniería, porque entré en ingeniería, hice primero y segundo, que era plan común, opté por la especialidad de ingeniería eléctrica y en marzo de ese año se abrió una especialidad en astronomía. Ahí a nivel de tercer año, que tenía en común primero y segundo, que ya lo había hecho, y que eran 2 ramos de astronomía que se podían tomar en paralelo con una especialidad. Bueno, dije, no pierdo nada. Y hice los 2 ramos de astronomía, 2 ramos de ingeniería eléctrica y 4 ramos del plan común. Aprobé los 8 ramos, 6 era lo que tenía que hacer para ingeniería eléctrica, sumé 2 más. Pero ahí el profesor Hugo Moreno, don Hugo nos llevó a Tololo. Yo no había estado nunca al norte de Quilicura, bueno. No conocía el norte en absoluto. Llegué a La Serena y subí a Tololo y estuvimos como 3 o 4 noches en Tololo y ahí sí que ya se me vino el cielo encima, porque éramos 5 alumnos y el telescopio era muy chico y entonces 2 o 3 nos teníamos que quedar fuera porque no cabíamos con don Hugo, que era un hombre de 1,90 m y tanto, en el telescopio tan chico. Y estar afuera 1, 2, 3 horas sin luna, con un cielo maravilloso. Cuando llegué a Valdivia, mis padres vivían en Valdivia, navegaba por el calle, tomaba el barquito a Corral y yo pensaba astronomía, ingeniería eléctrica, astronomía. Finalmente la moneda cayó para el lado de la astronomía. Pero no es una casualidad, porque si te dicen, mire, se abrió una especialidad en esto, uno dice, bueno, a mí qué me importa. Pero es que fue un compañero, yo vivía en una residencia universitaria, que me dijo, oye, José, tú que siempre andáis transmitiendo con tonteras de astronomía, no más elegante que eso, tal vez fue peor, se abrió una especialidad de astronomía, a lo mejor toma los cursos y te interesa. Claro. Pero yo hablaba de astronomía, porque ya había comprado varios otros libros y yo leía cosas de astronomía, y sí, pero me gustaba como una afición, como puede ser también en una época junto a estampillas, que la astronomía yo la veía como un hobby. Claro, porque aparte también, digamos, en Chile era algo que se podía estudiar, pero pensar en estar alguna vez o no sé, por ejemplo, como en Estados Unidos, estoy hablando que quizás era más cercano porque está la NASA. En Chile era como lejano también querer dedicarse a la astronomía en ese tiempo, me imagino. Claro, mira, lo que es peor, la astronomía era cuando yo le decía estoy estudiando astronomía, el 90% me decía, astrología. Claro. No, oye, no voy a hacer horóscopo, bueno, la astronomía es otra cosa. Nadie entendía. Pero lo que es peor, y que hemos cambiado bastante, pero no lo suficiente, hace 50 años atrás, yo estoy hablando, 50 años, 50 y tantos, 55 años atrás, no existía el concepto de la ciencia, no existía el concepto de ser científico. No, en la universidad había profesores que enseñaban para formar profesionales, pero el que era matemático, entre comillas, era el profesor de matemática de la universidad, que enseñaba cálculo, enseñaba ecuaciones diferenciales. Pero que el matemático de la universidad fuera un científico, que estuviera investigando el tema, no existía el concepto. La enorme mayoría de los profes de la universidad, de la Chile y de la Católica, que eran las 2 grandes universidades, eran profesores part-time, eran profesionales que enseñaban matemáticas o profesionales que iban a la escuela a enseñar física. Pero ahí empezó un pequeño cambio y hubo algunos como Igor Saavedra, que era un profesor muy carismático de la escuela de ingeniería, que él estudió física en Inglaterra
y se doctoró en Inglaterra y volvió, y él empezó a formar una generación de físicos dedicados a hacer ciencia en física. Y por ahí, y claro, en astronomía prácticamente no había nadie. Hoy día son como 300 los chilenos que tienen un doctorado en astrofísica. Cuando yo empecé, había una, que era la señora Adelina Gutiérrez. Adelina Gutiérrez fue la primera mujer, la primera persona en Chile en tener un doctorado en astrofísica. Entonces, de una, la señora Adelina, a lo que tenemos hoy, en medio siglo, ha cambiado mucho la cosa. Totalmente. Oiga, profe, la Tierra es esférica, pero hoy día aún existen movimientos que aseguran que la Tierra es plana. Yo estuve averiguando bastante antes de entrevistarlo y llegué a don Guillermo Wood, un arquitecto que hace algunos años dijo que asegura que la Tierra es plana y que incluso le gustaría sentarse junto a usted para debatir sobre este punto. ¿Qué opina usted sobre esto? Uno debe ser prudente en las respuestas que da, entonces estoy un poquitito poniéndole el freno a la lengua para no tirarlo. Mira, yo creo que a todos los jóvenes, a las niñas, que me gusta mucho, motivar a las niñas chiquititas para que estudien ciencia y para que aprendan a pensar y para que estudien. Si uno conoce las leyes de Newton, si tú quieres hacer una pizza, pero quieres que la pizza tenga 1000 kilómetros de tamaño, tiene que tener un espesor mínimo, porque no puede hacer como una hoja de papel de 1000 kilómetros. El borde de la pizza va a ejercer una presión tan grande en la parte central que va a hacer que la pizza en la parte central se infle. Y de partir con una pizza totalmente plana, el borde lo va a ir presionando, se va a transformar como una empanada, y mientras más presione el borde, más se va a redondear. Y uno puede demostrar usando las leyes de Newton. No es mecánica cuántica relativista. Las leyes de Newton, que si tú tienes una estructura de más de 1000 kilómetros, va a adoptar la forma esférica. Si está en rápida rotación, no va a ser una esfera perfecta, sino que va a ser una esfera un poco achatada. Pero tú no puedes tener un objeto. La Tierra tiene 12.000 kilómetros. Si tú dices, no, es que la vamos a hacer triangular, bueno, ya hagámosla triangular. Uno puede hacer un modelo en el computador y si lo deja girando en 24 horas, ese triángulo se va a transformar en una cuestión esférica. Es inevitable. Son las leyes de Newton. Las leyes de Newton publicadas en 1687, para ser exacto. En julio de 1687, Isaac Newton publica un tratado así, que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Filosofía natural es la física. Si uno entiende las leyes de Newton y entiende a Newton, uno no puede creer o no puede aceptar, porque no es cierto que la Tierra pueda hacer otra cosa que un... Además, yo tengo por ahí en el teléfono un meme que me encanta, que sale el Sol esférico, Mercurio esférico, Venus esférico, Marte esférico, Júpiter esférico, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y la Tierra plana. Que dice, qué caprichosa es la naturaleza. Bueno, me lo mandaron. Claro, todos los planetas son esféricos, pero la Tierra es plana. Ajá. Qué absurdo. Ahora, yo encuentro que si uno dice, mira, bueno, está la historia, y que esta es verdadera, dentro de las falsedades. Hay en el norte de Escocia un lago que es el lago Ness. Y había un señor que tenía unas cabañas y no iba nadie. Nadie. Y entonces empezó a rascarse la cabeza, ¿qué hago para que venga la gallina para acá? Inventó una historia de que en el lago había un monstruo que de repente asomaba la cabecita y hizo una foto falsificada del monstruo del lago Ness. Y la gente empezó a ir ahí. Bueno, era una época, ahora el monstruo tendría Instagram, tendría todas las redes sociales. Sí, sería viral. Yo amo al monstruo. Cuando este señor, después de 50 años,
estaba a punto de estirar la pata, fue un notario en Inglaterra y dijo, miren, yo reconozco que yo inventé la cuestión del monstruo y por las razones que te acabo de explicar. Y lo dejó ahí, constancia. Nunca nadie ha visto el monstruo. Pero los adictos al monstruo, el fan club del monstruo, dijo, no, este señor está cagado, esto es mentira. El monstruo existe y el monstruo sigue existiendo. Claro. En la cabeza de alguna gente. Yo creo que esto de que la Tierra es plana es una tontera que se le ocurrió a alguien y algunos gallos aburridos que no entendieron mucho, que no fueron a la escuela. Ahora, a mí me llama la atención este señor Good, que aparentemente estudió arquitectura, pero o se le olvidó lo que aprendió. No, si uno no puede no saber la ley de Newton, si es arquitecto, es imperdonable, imperdonable. Y por otro lado, una esfera tan grande como la Tierra, localmente es plana. Mira, de aquí a Rancagua incluso, si esto fuera plano, Rancagua quedaría como 1 metro más arriba que lo que está. Es decir, al ir a Rancagua, nosotros, con respecto a una línea recta acá, Rancagua, la curvatura de la Tierra hace que Rancagua quede como 1 metro más abajo. Ahora, cuando uno va hacia Rancagua, obviamente, por otro lado, había una cuestión que eso es tierno. Un basquetbolista americano, Chuck O'Neal, que son como 300 kilos de músculo, pero pocas neuronas, dice que la Tierra es plana porque él le carga volar. Tal vez uno cabe en el avión, ¿no? Entonces él maneja de Los Ángeles a Miami. Y dice, si la Tierra fuera curva, yo tendría que ir subiendo hasta Texas y después bajando hacia Miami. Pero yo manejo. Si fuéramos una hormiga y camináramos sobre una pelota de fútbol, en cada posición en que estemos nos va a parecer que la Tierra es plana. Claro. La pelota de fútbol es plana. Si somos una hormiga en una pelota de fútbol, porque no vamos a estar conscientes de la curvatura, porque la curvatura en una escala mayor se ve. Pero Aristóteles en el siglo V a.C., si hace 25 siglos atrás, 26, da todas las razones por las cuales la Tierra es esférica. Y lo da Aristóteles. Y antes Pitágoras también había dicho que la Tierra era esférica. Entonces, que ahora uno invente que la Tierra es plana, ahora, eso te da, claro, es una choreza decir que la Tierra es plana, bueno. Como uno podría inventar otras cosas. Claro, y también encontrar fundamentos para eso. Lo hablábamos fuera de cámara, que están las razones científicas y que incluso yo investigando sobre esto encontré que hasta en la Biblia parece que la Tierra es esférica. Lo dicen ahí, hasta puedes tener tus razones científicas y si no también las razones por fe de creer que la Tierra es esférica. Oiga, sin profe, duda. Le quería preguntar sobre la educación en Chile. Justamente hoy día vi los resultados de la PAES y la comprensión lectora bajó unos puntos. Y le quería preguntar qué opina sobre el sistema de educación, qué opina sobre justamente los estudiantes, los profesores. ¿Qué le parece a usted la educación en general en nuestro país? Ay, este tema, ahí la prudencia me invita a reflexionar un poco antes de tirar una respuesta. Yo creo que la educación es el gran desafío que tiene Chile. Yo lo he dicho una y otra vez y te lo digo aquí al empezar mi respuesta. Chile nunca va a ser un país desarrollado si no mejoramos muy significativamente la educación. Mira, el otro día estuve con un agente de la editorial Planeta, un español, y que decía, las estadísticas que ellos tienen es que en España un español promedio lee 7 libros al año. Súper bien, comparado con nosotros. Y en Chile lee 0,7 libros al año. Es decir, en Chile un chileno medio lee 7 libros en una década. Wow. Y en España lee 7 libros en un año. Decía que también casi se me corrieron las lágrimas que esta editorial tiene sede en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina
en Uruguay, tal vez en Paraguay, y que a pesar de que en España son 50 millones, y en toda Sudamérica somos como 300 millones, ellos venden más libros en España que en todo el resto del continente latinoamericano. Se leen más libros en España porque, claro, se venden libros, sí, pero se leen más libros en España que la suma de los libros que se leen en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Entonces la verdad es que si no leemos, mira, otra cosa, un dato que me lo han dado dos fuentes totalmente distintas y que porque son distintas tiendo a creer que es cierto. Un joven da la prueba de cuarto año medio, que ahora es la PAES. Ahora cambiaron un poco los puntajes, pero antes 500 puntos en la PSU era la mediana. La mitad de los alumnos sacaban más de 500 puntos y la mitad sacaban menos de 500 puntos. Bueno, un joven que saque 500 puntos, que es el joven o la joven representativa, domina 800 palabras del idioma castellano. 800. Un niño de 6 años se cree que domina entre 300 y 400 palabras. Es decir, después de 12 años de educación, un joven ha aprendido de aprender así, a agarrarlo, 500 palabras. En 12 años, de los 6 a los 18, aumentó su vocabulario en 500 palabras. 800 palabras te dan para tener una paleta de colores meramente descriptivos. Un nombre para la silla, para la mesa, pero se te acaban las palabras rápidamente. Y hay un filósofo que lo dice mejor que yo, un filósofo austríaco, que dice: el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. 800 palabras es un mundo que apenas te agarra las dos orejas. 5.000 palabras se supone que es el mundo que debería tener una persona culta. 5.000. Wow. Y después de 12 años de estudio, estamos sacando el promedio que saca 800 palabras. Pero la mitad saca menos que eso. Y posiblemente tenga menos vocabulario que 8. Si uno no tiene palabras, no puedes tener pensamientos complejos. Este filósofo austríaco, como dice en forma categórica, el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Yo no pienso con jeroglíficos, yo pienso con palabras. Todos pensamos con palabras. Pero en la medida en que uno no tiene palabras para expresar conceptos o sentimientos, estos pensamientos no pueden aflorar en tu mente. Y yo creo que la lectura es, pero lo más importante que la educación física. Mira, en una época que yo soy un poquito ateo, gracias a Dios, y una comisión de no sé dónde, de no sé qué, en la época de Bachelet II, decidió que no se iba a enseñar física en tercero y cuarto medio, pero sí habían 2 o 3 horas semanales de religión, que yo fui a hablar con la gente del currículum. Le dije, pero la religión que se le enseña a los papás en la casa, si los niños tienen que aprender a rezar, ¿quién más indicado que la mamá y el papá en la casa? Pero el papá y la mamá en la casa no le pueden enseñar física. Enseñémosle física. No, me decían, pero si la física, para los que decidan la parte matemática, va a haber física. Bueno, le decía, ese es el problema, que el que sea humanista no le estamos dando la posibilidad de que aprenda física. Claro. A ese hay que enseñarle, porque ese en la universidad, si estudia literatura, nunca va a estudiar física. Entonces hay que enseñarle física, porque la física te sirve para el diario vivir, para entender un poco. La tele no es que haya un monito, no es teatro de títeres la tele. ¿Cómo es la tele? ¿Cómo es un auto? Oye, uno va... Yo, cuando mi hija tenía 18 años, yo le daba unas lecciones que se ríe de mí hasta el día de hoy. Yo le decía, Rocío, mi hija, entiende que la energía cinética de un móvil va con el cuadrado de la velocidad, cosa que ella no entendía porque es abogado. Pero, por lo tanto, tú tienes
4 veces más energía cinética a 120 que a 60. Y a la hora de frenar, vas a frenar mucho mejor a 60, porque, bueno, yo le daba todos esos argumentos físicos para que entendiera cómo se manejaba un auto. Y ella se ríe de mí hasta el día de hoy, porque nunca ninguna de sus amigas escuchó semejantes cosas de sus papás. Pero claro, yo tengo esa cuestión muy en la yema de los dedos. Y por otro lado, si tú en una bajada frenas y frenas y frenas, el sistema hidráulico de los frenos se basa en que el líquido no se comprime. El líquido mantiene su estructura. Pero si tú calientas los frenos y están tan calientes que el líquido de freno se evapora, cuando tú pisas el pedal, se va a ir hasta el fondo, porque el líquido transformado en gas, en vapor, no va a hacer ningún efecto. Entonces un camión que baje una cuesta y baje y baje y baje, frenando, al final de la cuesta se va a quedar sin freno. Y muchos dicen, ay, es que se me cortaron los frenos. No, los frenos antiguamente eran unos frenos de varilla que se podían cortar. Hoy día no son de varilla, son hidráulicos. Y no se cortan. Es el tonto que iba manejando que frenó inadecuadamente. Claro. Entonces es cuestión de vida o muerte. Vida o muerte para ti y para los que anden a tu alrededor, que tú sepas cómo manejar un auto o cómo manejar un camión o cómo manejar un autobús. El tipo que va, si los choferes de las micros interprovinciales entendieran un poquitito cómo funciona la física y cómo funciona no, es que iba apurado y por eso iba rápido. No, si vaya apurado, tómate un Armonil y anda a la velocidad correspondiente. No me digáis que andáis apurado. Y un chofer, esto yo sería bastante duro si pudiera. Un chofer que lleve 40 personas y que vaya a 20 kilómetros por hora más de lo que debe de ir, yo lo paro y le quito de por vida la licencia, de por vida, porque no puede arriesgar la vida de 40 personas impunemente. Claro. El que tiene el privilegio de poder mover a gente tiene que tener, pero realmente un comportamiento ejemplar, observando todas las disposiciones del tránsito. Y tiene que entender física. Entonces, yo soy un enamorado que los niños y las niñas aprendan cosas y que lean mucho y lean y lean y lean. Porque el problema grave, todo el mundo dice, no, es que el 50% de la gente en Chile no entiende lo que lee. Pero vamos, démosle una vuelta más. No entiende lo que lee, pero si tú se los lees, ¿lo entienden? ¿Es problema de que ellos no saben leer o es un problema de comprensión? La tragedia es que eso te significa que el 50% de la gente en Chile no entiende. Y eso es una catástrofe, es una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo uno la ve explotar en muchas situaciones. Y esas bombas de tiempo es lo que se evita con educar mejor a los niños. Y yo creo que tenerlos más rato en el colegio, no obligarlos, que los colegios tengan una biblioteca excelente, que tengan conexión a internet, que tengan computadores, que los niños se quieran quedar en el colegio, porque está calentito en el invierno, porque está fresquito en el verano, sería maravilloso, porque muchos niños llegan a su casa, no tienen un patio generoso, no tienen antejardín, se quedan en la vereda. Y ahí un niño que a las 5 de la tarde está en la vereda frente a su casa, con el niño al lado y el de más allá y el de más acá, sabemos que eso va a ir mal. ¿Por qué no invertimos? La mejor inversión, si uno dice, no, es que hay que invertir en hacer más cárceles, está bien. Y no habría que invertir en hacer mejores colegios. Totalmente. Y que los profesores... Ahora, de todo lo que tú me dijiste, los únicos que no tienen la culpa son los alumnos. Claro. Los alumnos, hoy día yo los veo muy despistados. Mira, los alumnos de Barros Arana, 30 o algo así, se quemaron porque estaban haciendo bombas molotov. Se creían en el laboratorio de química. ¿Qué pretendían? Ahora, ahí la culpa no la tiene el chancho, sino los que le dan el afrecho. Yo he escuchado a algunos padres del INBA
que dicen, no, es que los niños están conscientes y consideran que el sistema es injusto. Oye, ¿en qué quedamos? Un joven de menos de 18 años es inimputable. Si un joven de 17 años me asalta, bueno, a punta de pistola, lo dejan libre porque es menor. Y ahí le estamos premiando de que él tiene la comprensión de que el sistema es injusto y sale a protestar y protesta contra el sistema. No, los cabros hasta los 18 años que estudien y estudien y estudien y estudien. Y cuando se llenen la cabeza de conocimiento, que tengan la posición que quieran y que si quieren protestar, protesten y que hagan marcha los días sábados. Pero no que salgan a tirarle bombas molotov a los carabineros. Es decir, ¿qué se saca con tirarle una bomba molotov a un grupo de carabineros? ¿Cuál es el resultado de eso? Yo debo estar muy momio, pero eso no veo, bueno, ¿para qué sirve? No, es súper importante la educación, concuerdo con usted, profe, sobre eso, y de hecho el otro día leía que parte de la baja comprensión lectora tiene que ver con el uso de los dispositivos móviles, de los teléfonos, de los celulares, de las redes sociales. ¿Cree que afecta fuertemente en el desarrollo de un joven, por ejemplo, usar muchas redes sociales? Mira, de nuevo te digo una cosa. Yo nunca le he echado la culpa a los medios. Cuando tú no nacías, en Chile apareció la tele. Y la tele causó un gran escándalo. No, la tele significa que las radios se van a morir, se va a morir la prensa escrita. No, ahora todo va a ser tele. Y la tele va a ser educativa, va a ser aquí y allá. Ninguna de esas promesas se cumplieron. Pero entonces algunos, desde el inicio, empezaron a satanizar la tele. No. El niño no puede ver más de media hora la tele al día y restringamos la tele. Pues si la tele no es satánica. Hay programas de un nivel de estupidez supino, pero no es problema de la tele. Lo mismo, en un celular tú lo tenés todo. A mí me pareció una maravilla con patas. Yo antes en el Barro Sarana tenía que partir a la biblioteca y que tenían enciclopedias y tenía que buscar en la Espasa-Calpe o en la Británica el concepto que yo quería estudiar. Y un libro enorme que era más grande que yo, ponerlo en una mesa y poder leer ahí. Y no podía tomarle una foto a la enciclopedia. Tenía que copiar, tampoco había fotocopias. Hoy día con un celular yo sería feliz. En un celular tienes toda la información. Y la tienes ahí al alcance de la mano. Ahora, si tú te dedicas a ver puras estupideces, claro que no te sirve para nada. Lo mismo el libro es una maravilla, el libro escrito. Pero no significa que todos los libros sean de un contenido académico extraordinario. Claro. Hay libros que son bastante satánicos y pornográficos que no serían muy recomendables para que muchos jóvenes los leyeran en la época inapropiada. Pero no vamos a decir que los libros hay que quemarlos todos porque hay algunos libros que son malos. No, yo creo que, pero particularmente, además, hay un dicho que dice uno no puede tapar el sol con un dedo. Eso es mentira, uno puede tapar, con cualquier dedo uno puede tapar el sol, pero más allá del chiste, uno no puede ir contra la naturaleza. Si tú dices, vamos a prohibir los celulares, claro, uno puede prohibirlos en la sala de clases, porque en la sala de clases, si los cabros están metidos en redes sociales, claro, ahí estamos fritos. Las redes sociales no contribuyen, porque las redes sociales comparten la ignorancia. Las redes sociales nos llevaron a los terraplanistas. Las redes sociales hacen que también otro grupo de locos, los terraplanistas es un ala de los psiquiátricos, bueno, pero por ejemplo algunos otros que no entienden nada, no, las pirámides yo creo que las construyeron los extraterrestres. ¿Qué son los extraterrestres? No, los extraterrestres, una especie de dioses que bajaron y vinieron a la Tierra a construir pirámides. No tenían nada que hacer que amontonar piedra, güey. No, entonces, no, y eso se va de uno a otro, de boca en boca. O, por otro lado, una cuestión que ahí mi mujer siempre me dice, no hables de eso porque te van a funar, güey. Pero mira, artes adivinatorias.
Todos queremos saber lo que va a pasar mañana. Pero que yo crea que tú vayas a sacar unos cartoncitos, bueno, y que vaya a tirar ahí y me vaya a ver la suerte a mí. Yo tendría que estar, después de 2 pisco sour grandes, a lo mejor te creo. Pero ¿cómo voy a ser tan tonto de creer que en unos cartones, unas cartulinas de colores, bueno, tú vayas a saber lo que me va a pasar a mí, bueno? Entonces ahora a fin de año, todo, no, a ver, y el brujo número 1, hay uno que empieza a hacer numerología. No, es que el 2025, 2 más 2 son 4, más 5 son 9. 9 es un número. Oye, te empieza. Yo encuentro que es maravilloso gente que tiene tanta cháchara que puede decir 5.000 palabras sin decir nada. Nada, es puro humo. Y vender humo realmente es una profesión súper especial. El 21 de diciembre del 2012 se supone que se acababa el mundo. Yo me acuerdo que tenía un emprendimiento con mi hermana, que teníamos que recibir una entrega de ropa que nos habían, confeccionado. Uh-huh. Y la persona tenía que viajar de Curicó. Y me dijo, no voy a venir el 21, voy a venir después, porque quizá el 21 se acabe el mundo. y no me vino a dejar el pedido de ropa porque se supone que el 21 se acaba el mundo, entonces me dijo, ese día no voy a viajar. Bueno, yo recuerdo que yo, que soy medio deslenguado, iba a un matinal y me hicieron agarrarme varias veces con algunos idiotas que estaban ahí juntando agua. Entonces yo le decía, bueno, pero estáis juntando agua, si se va a acabar el mundo, ¿cuándo te vas a tomar el agua? No, estoy juntando agua por si acaso. ¿Por si acaso qué? No, es que es mejor ser prevenido, man. Pero, ¿y qué? Antes de irte a ver a Don Sata, man, le decía, especie un poquito que tengo que tomarme 3.000 litros de agua. Había uno que tenía 3.000 litros de agua. Por si acaso. O sea, yo prefiero morirme al contado. Si se acaba el mundo me muero ahí. No. Estaban juntando agua por si acaso. Entonces la gente como que no tiene el hábito de pensar. Es cuestión de pensar un poco. Y bueno, ¿y qué pasó? Todo el mundo habló de que se iba a acabar el mundo porque se acababa el calendario maya. Yo le decía, el 31 de diciembre se acaba el calendario nuestro. ¿Y qué hacemos al día siguiente? Ponemos un nuevo calendario. Y la naturaleza, el sistema solar, el planeta Tierra, el Sol, ¿le importa el calendario que nosotros usamos? No, claro que no. No, pues, bueno. Y entonces, ¿cómo? ¿Y te crees que el nuestro no le importa, pero el maya sí? No, es que los mayas tenían una sabiduría ancestral. Yo decía, sí, claro. Jugaban 2 equipos, fútbol. Y el equipo vencedor le cortaba la cabeza a todos los perdedores y tiraba la cabeza al cenote, güey. Esa era la sabiduría de los mayas. ¿Para allá queremos ir? No, bueno, no, pero no, es que había algunos. Entonces endiosan, en este caso a los mayas, pero el día 22 de diciembre todos se hicieron los tontos. Nadie había creído que se iba a acabar el mundo. Yo por lo menos no lo creí desde el día 0, güey. No, seguimos viviendo. Pero claro, y desgraciadamente, el gobierno de la época, que creo que era el Piñera 1, no salió el ministro del Interior diciendo, mire, se hablan idioteces, esto es mentira. Yo escuché una historia, así, y deben haber habido muchas, de una persona que trabajaba con nosotros allá en Cerro Calán, que era de Arica. El padre y la madre y una de las hermanas viajó a Santiago para estar con ella, para que se murieran todos juntos el 21 de diciembre. Entonces, bueno, a lo mejor lo pasaron bien y el viaje les sirvió para algo, pero ¿qué es lo que lleva a una persona a creer una tontera así tan profundamente? A ti no te vinieron a dejar la ropa de Curicó, man. Pero esta otra, la familia voló desde Arica para acá para morirse todos juntos. Entonces hay fake news. Ahora todo hay que decirlo un poco en inglés, claro, para que parezca más choro. Noticias falsas, mentiras. Sí. Bulos, como lo llaman en España, que cuando la gente lo empieza a replicar y replicar, van haciendo un daño bastante grande. Sí, totalmente. Oiga, profe, pasando a la parte un poco más del dinero, ¿ha tenido deudas? ¿Y cómo ha sido su experiencia con las deudas si es que las ha tenido?
Mira, yo siempre bromeo. Yo estudié ingeniería, estudié álgebra, estudié cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales. Pero toda mi vida he sabido la aritmética. Y entonces con aritmética uno se las baraja bastante bien. Y por otro lado, el método científico. Aritmética y el método científico me han dado a mí la idea de que si un mes de repente era el 20 del mes y ya no me quedaba plata en la cuenta, sabía que estaba haciendo algo mal y que tenía que ver qué pasó y que tenía para el mes siguiente que acomodar para llegar hasta el fin de mes. Deudas, claro, yo me compré una casa y la estuve pagando durante 15 años. Entonces, claro, tenía una deuda mensual y de repente he comprado 2 o 3 autos que he dado el pie y he tenido un crédito de un par de años para pagar el auto. Como todo el mundo, creo yo, pero siempre entendí, porque es cuestión de sumar, que si yo sumo mis entradas del mes, que normalmente las entradas del mes es que uno recibe un sueldo y punto. Ese rubro es bien fácil. Uh-huh. Es más complejo cuando uno recibe muchos poquititos de muchos lados. Claro. Y que hay que hacer la raya para la suma para saber el total. Pero después los gastos, claro, hay gastos gordos que uno no puede obviarlos. Pero con los gastos chicos, que son como la arena, se te puede carcomer todo el sistema. Y ahí hay que ser ordenado, saber sumar. Y por último, claro, si un mes me quedé corto, al mes siguiente tengo que apretarme el cinturón. Y si el mes anterior llegué hasta el 20 y después comí sopa nomás, al mes siguiente tengo que llegar hasta el 25, hasta que logre llegar al 30 y ojalá con un poquito de holgura para ir teniendo un pequeño chanchito. Y claro, he tenido estas libretas de ahorro en el banco y que de repente uno le ponía unas lucas a la libreta y que esa libreta a uno le daba un colchón para un caso de un gasto extraordinario, pegarle un manotazo. Pero en general yo he sido siempre muy ordenado. Qué bueno. Muy ordenado. Y lo otro que también, ahora yo vi lo que llamábamos en Parral chipidales, que eran 2 ardillas que juntaban bellotas para el invierno. Y me encantaba chipidales. Y bueno, yo he estado como chipidales juntando bellotas para el invierno, que ya está aquí, en el caso mío. Entonces, claro, tengo ahí un pequeño colchoncito. Yo me jubilé hace un año, tengo una jubilación y tengo gastos que son compatibles con mis ingresos. Uh-huh. Pero eventualmente tengo también un colchoncito que me permiten dormir con toda tranquilidad, claro, que si tengo algún imprevisto, ese colchoncito puede proveer. Pero uno tiene que pensar a los 30, si tú quieres tener, si tú no tienes una casa al final de tu vida laboral, chupaya, el solo pagar arriendo cuando uno está jubilado te puede comer la mitad o las 3/4 partes de la jubilación. Comprarse una casa, pero tienes que comprártela a los 30, 35, porque si te lo vas a pedir a 25 años o 30 años, ya se te está topando con la edad de jubilación. Exacto. Y a los 30 uno cree que la vida es muy larga. Y de repente, como decía un actor inglés, Michael Caine, decía, no sé qué pasó. Si ayer yo tenía 35 y ahora tengo 75. Bueno, sí. De repente un día uno se despierta, se mira al espejo, como dicen, ¿no? Los espejos ahora son más malos. Me veo arruga, me veo re mal. Antes yo me veía impecable en los espejos. Los espejos de antes valían la pena. Claro, uno un día se despierta, pero ya un poco tarde. Porque ahí tú decís, ya, ahora me voy a comprar la casa. Anda al banco a que te den un crédito a los 65 años. Claro. Nadie te va a dar un crédito. No te van a dejar ni entrar. Claro. Entonces uno tiene que planificar. La vida es finita y uno sabe que si uno tiene suerte, va a llegar a los 80. Man. Si no tiene suerte, ni llega. Pero uno puede ir viendo las etapas de la vida. Claro. Y hay etapas en las cuales va a tener más ingresos y hay etapas en las cuales posiblemente va a tener menos.
Entonces uno tiene que tratar de prorratear y la zona de más ingresos, tirarla un poquitito a ahorro para poder tener, para rellenar el hoyo cuando uno tenga menos ingresos. Sí. Totalmente. Yo creo que tú sabes mucho más que esto. Yo estoy hablando de... No, pero dijo varias cosas súper importantes, como por ejemplo pensar en la jubilación, el tiempo es el mejor aliado, aprender a organizarse y aprender a endeudarse también. Y por eso mismo también les quiero aprovechar de dejar un dato, porque quiero contarles algo que puede facilitarles su vida financiera. Saben que con Banco Internacional pueden abrir una cuenta corriente digital costo cero. Sí, es totalmente gratis si ya tienen otro producto del banco como tarjeta de crédito, depósito a plazo o crédito de consumo. Y además no hay trámites ni papeleos y la activan al instante desde la aplicación. Lo mejor es que incluye descuentos y beneficios exclusivos, así que aprovecha, visita internacional.cl y descubre lo fácil que es ser parte de la banca digital de Banco Internacional. Es bueno tener productos bancarios que te ayuden justamente a gestionar, a organizar tu finanza, a aprender a endeudarse. Y, profe, ahora quería pasar al tercer bloque, que es de preguntas rapidísimas, para ir ya cerrando. Vamos. Ha estado demasiado entretenida esta conversación. Lo primero, ¿cree en Dios? No. No. ¿En nada? No, bueno, yo creo en el hombre y en la mujer. Creo en el ser humano, en el Homo sapiens. Y tengo gran esperanza de que a la larga, es decir, estupideces, el Homo sapiens ha hecho muchas, pero a la larga la razón prevalece. Así que yo creo en las personas. Perfecto. Ahora, yo no tengo la suerte de la fe, porque en mi casa solo mi abuela tenía una formación religiosa, pero ella nunca se metió en nada, porque tuvo un desencuentro más o menos grande con la iglesia, y yo me crié en el limbo desde un punto de vista religioso. Entonces no tengo fe religiosa en nada. Pero tienen algo en común, que ambos dicen que la Tierra es esférica. ¿Música favorita? La música barroca, la música clásica, pero el periodo de Bach, Vivaldi, Locatelli, Tartini. Música más bien de cámara o de poquitos instrumentos. Yo tengo como 100 CDs, como dicen, que son CD en realidad. Discos compactos, DC deberían ser, pero de Vivaldi, de Bach. Vivaldi y Bach son maravillosos. Y música, por ejemplo, para violín y clavecín de Bach es pero un manjar. Yo estoy ahí escribiendo, pensando en algún nuevo libro para niños y niñas, y tengo ahí a Bach al lado, escuchándolo. Lo he escuchado 100 veces y me sigue acompañando, porque es una música. Si yo pongo a Beethoven es espectacular, pero Beethoven me agarra, no de los pelos, que ya no tengo, pero de las orejas, para que lo escuche. Si yo pongo la novena de Beethoven, no puedo no escucharla. Si yo estoy trabajando, al final apago la novena porque me molesta. Pero Vivaldi y Bach no son tan... no te exigen tanto. Claro. Y si tú no los escuchas, ellos siguen tocando su música. Sí, totalmente. ¿Algún personaje chileno que admire? Bueno, hay varios. A mí me gustaba Nicanor Parra, un hombre que tenía una formación científica bastante espectacular, que era bien iconoclasta. Nicanor dijo muchas verdades en un tono de chacota. Bueno, uno que me recuerda muchas veces cuando en la Unidad Popular dijo por ahí: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Cuando de repente hay algunos arreglines, me acuerdo de Nicanor. Y no, Nicanor, si tú me dices qué personaje me hubiera gustado tomarme un café o una cerveza con él, Nicanor. Bueno, Neruda también era un tipo que creo que era muy buen conversador, tenía una tremenda experiencia. Así que yo, si tuviera que conversar con dos, Neruda y Nicanor me parecen suficientemente atractivos. Claro. ¿Y cree en el amor para toda la vida? Bueno, yo
Yo tengo 2 administraciones en mi vida, así que no puedo decir que creo para toda la vida. No, yo creo que la vida es muy larga. El amor para toda la vida, cuando uno se casaba a los 15 y se moría a los 30, ahí era para toda la vida. Ahora, si te casás a los 20 y te mueres a los 80, la vida cambia tanto. Yo me casé a los 20, a los 21, y me separé a los 32, y bueno, me reemparejé a los 34, 35, y llevo 40 años. Así que casi podría decir que sí, pero con algunos bemoles. Claro. Pero requiere mucha voluntad también amar y estar con una persona. Sin duda. Pero el problema más grave, y que no es culpa de nadie, es que uno a los 30, yo no puedo entender, fíjate tú, la gente que pone como un gran privilegio, no, yo sigo pensando lo mismo que hace 40 o 50 años. Afortunadamente, todos los días yo cambio de opinión. Sí. Porque estoy vivo, porque estoy escuchando cosas, porque le estoy poniendo atención. Porque la vida evoluciona, claro. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir pensando lo mismo ahora que lo que pensaba a los 40? Yo lo veo con mis hijos, yo fui relativamente estricto. Después cambié un poco la mano, pero ahora que tengo 2 nietos que van a mi casa una vez a la semana, están un rato, yo ahora dejo que ellos hagan lo que nunca les permití a mis hijos. Porque me doy cuenta que muchas cosas... Bueno, a mi hija, que es abogado, tenía pero un desorden en su pieza, pero que era extraordinario. Bueno, nunca yo le dije nada, porque era la pieza de ella, y si quería tener todo desordenado, era problema de ella. Pero el imponer una disciplina y eso, entonces uno va viendo la vida con otra perspectiva. Los ojos a los 70 y tanto que tengo yo ahora son otros, y uno valora, por ejemplo, el valor, algo yo le hago propaganda, el valor de la amistad, de tener amigos con los cuales uno pueda compartir y tomarse un café o tomarse una cerveza y hablar cualquier cosa. Yo hoy día lo considero fundamental. Sí. Fundamental, porque la vida en solitario no funciona. Cuando uno tiene 20 o 30, uno anda como tan rápido que de repente uno no valora esos instantes de amistad, del abrazo, el sentirse acompañado. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Y por último, esta pregunta va a ser polémica. Wow. ¿El hombre llegó o no llegó a la luna? Bueno, si la luna fuera plana, no llegó. Obviamente que llegó a la luna. Eso me lo hacen, me dice, ¿usted cree que el hombre llegó a la luna? Es que hay documentales, videos en YouTube que muestran que fue falso, que el cielo en ese momento estaba, qué sé yo, sin estrella. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Hace unos años atrás, un amigo mío que estudió conmigo en el Barros Arana, que era uno de los que en segundo humanidades, a él también le hacían bullying, porque también era más o menos enmirriado, más o menos chico y flaco. Yo salía hablando de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, me mandó un correo. Me dijo, pero Pepe, ¿cómo puedes tú decir que el hombre llegó a la luna cuando eso sabemos que es una estupidez? Y me mandó un link. Yo le contesté sobre la misma. Le dije, oye, mira, perdóname, pero yo no es que crea que el hombre fue a la luna. Yo sé que fuimos a la luna. No, pero ve el video que yo te mandé. Bueno, en virtud de mi amigo, un video que dura como 1:05, 1:10. Aparece uno, aparece otro, aparece otro. Bueno, lo vi con toda la atención. Escuché, entonces salía Nixon, el presidente de Estados Unidos. Tenemos que tomar medidas. La cámara se cambia a Ramfield. Estamos en eso, señor presidente. Se cambia a otro. Pero tú te das cuenta que no están todos en la misma pieza, porque lo que está detrás de ellos no es lo mismo.
Mira, había un cómico en Chile que se llamaba Jorge Romero, Firulete, que hacía telecháchara, que tomaba uno decía algo y lo tomaba con otro y armaba una historia. Bueno, son telechácharas. Pero después, por ejemplo, que yo lo encuentro extraordinario, Nixon le dice a uno que tienen que ver de hacer, pedirle a Steven Spielberg, no sé a quién, que le filmen una cosa para simular la llegada del hombre a la luna, por si en el caso en que cuando están llegando no pueden transmitir en directo. Y entonces, según dice ahí, hicieron un video para simular esto. Pero hicieron un video para simular esto por si no podían transmitir cuando llegaban allá. Y eso lo toman como que nunca fueron. Entonces, ahí es donde yo no entiendo. Después, lo otro que tú dices, que no hay estrellas. Si cuando hubieran mostrado eso, hubiera habido un telón de estrellas, hubiera sido falso. ¿Por qué? Porque en la luna hay tanta luz, de nuevo física. Las cámaras de fotos tenían una velocidad que uno la ponía a mano. 125 era la velocidad, un 125avo. Pero las cámaras más choras podían tener hasta un milésimo de segundo. En la luna, con la luz extraordinaria que hay, y para sacarte a ti a plena luz del sol, tengo que poner un 500avo o un milésimo de segundo. Con esa foto nunca van a salir estrellas, porque el rango dinámico de la película es muy corto. Para sacarte bien a ti, tengo que no sacar el cielo. Si yo hubiera tirado, yo les diría ahora a los de la NASA, ¿por qué no pusieron una cámara y le dieron 30 segundos? Yo hubiera salido un cielo espectacular. En 30 segundos sale un cielo espectacular. Pero en un 500avo de segundo no sale nada. Y eso es lo que salió, nada. Entonces, pero por otro lado, 40.000 personas trabajaron en la NASA. Estados Unidos gastó como 100.000 millones de dólares. Y van a decir que todo eso se desarrolló en Silicon Valley. Apareció un tipo, un chiquillo que se llamaba Bill Gates, que desarrolló un programita para que los computadores funcionaran. Un emprendimiento que es la Microsoft. Y después apareció otro más. El Silicon Valley no es como el Valle del Maipo aquí, ¿no? Es el lugar donde se instaló el silicio, es decir, los componentes electrónicos, ahí en San Francisco, un poquito al sur de San Francisco, en Palo Alto. Entonces, todo el desarrollo tecnológico que significó el ir a la Luna le ha redituado a Estados Unidos durante 50 años. Entonces, ¿cómo alguien puede dudar? Hay 350 kilos de roca que fueron traídas de la Luna y que se puede demostrar por métodos analíticos que son rocas más viejas que las rocas más viejas. La Tierra, la corteza terrestre ha cambiado mucho. La Luna, como es más chica, no ha tenido tanto cambio y hay rocas en la Luna que tienen más de 4.000 millones de años. En la Tierra no hay ni una roca que tenga tanta edad. Entonces hay tanta evidencia por tantos lados que el poner en cuestión de que el hombre haya ido a la Luna es simplemente querer echarle pelo a la leche. También algunos dicen que, mira tú, que Michael Jackson nunca murió, que anda por ahí. Juan Gabriel. Otros que dicen que Elvis Presley tampoco murió, que Juan Gabriel no ha muerto. Antiguamente se hablaba de Carlos Gardel. Carlos Gardel en ese accidente en Cali, creo, se anduvo quemando la cara y como quedó marcado, lo dieron por muerto y vive no sé dónde. No sé si creerán que todavía está vivo Carlos Gardel. Pero ha habido siempre que Hitler se arrancó de Alemania y que vive en el sur de Argentina. Congelado, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso es simplemente... Mira, yo creo que hay algunos que se creen más que los demás. Y no lo son. Entonces, pero ellos se creen más que los demás. Entonces dice, no, es que esto es así. Y todos estos otros que son tontos no se dan cuenta. Yo me doy cuenta que la Tierra es plana y 8.000 millones de personas están equivocados. Cuando uno está en la razón y hay 8.000 millones equivocados,
uno tiene que parar. Había un chiste, no sé si era un meme, que en la radio dicen, hay un loco que va contra el tránsito en la carretera. Y hay un tipo que lo escucha y que ve que vienen miles de autos en contra de él. Dice, ¿cómo que un loco? Miles de locos. Cuando uno ve miles de locos que están haciendo cosas raras, entonces uno tiene que parar y decir, no seré yo el que estoy equivocado. Pero es entretenido el echarle pelo a la leche. Claro. Entretenido. Y echarle pelo a la historia. Si la historia te la cuentan de una... Uno sabe que la historia que te cuentan, la historia de Chile, sin ir más lejos, es una versión bien endulzada de lo que te quieren contar. Y hay muchas cosas de la historia. Por ejemplo, algo que a mí me gusta contarlo, el presidente José Manuel Balmaceda fue uno de los grandes presidentes que apoyaba la educación. Y él veía que el Instituto Nacional era fantástico. Y él quiso hacer un internado nacional que complementara al Instituto Nacional. Pero la guerra civil la perdió. Después él se suicida. Nadie habla mucho de Balmaceda, porque el Balmaceda perdió. Y los que ganaron invisibilizan en la historia de Balmaceda. Pero el Barros Arana es producto de la visión de Balmaceda, de tener un internado para que los niños de provincia puedan aprender al mejor nivel. Así surge el Barros Arana. Entonces, con este recuerdo a Balmaceda, te digo, la historia en Chile nos la han contado siempre medio trucha, pero no podemos decir que no existió Arturo Prat, porque existió. Que te lo endiosaron mucho, sí lo endiosaron mucho. Que O'Higgins no tenía ni una yayita y tenía harta. Que Carrera era un personaje. Toda la historia te la han manoseado, pero no para tanto. Pero pensar que el hombre no fue a la luna, que las pirámides las construyeron los extraterrestres. ¿Quiénes son los extraterrestres? ¿Dónde los viste? Bueno, ahí hay toda una cuestión de los ovnis. Ovnis son un objeto que está en el cielo y uno no sabe lo que es. Puede ser una bandada de pájaros, puede ser ahora un dron. Lo más probable es que sea un dron o un helicóptero o lo que sea. Pero seres extraterrestres, fíjate tú que en un cálculo optimista, uno cree que dentro de 100 años luz de la Tierra, podría haber vida en algún planeta. Y con mucha suerte, esa vida podría incluso ser inteligente a 100 años luz o a 200 años luz. Y van a venir 100 años. Mira, uno no puede andar más rápido que la luz. Van a venir 100 años aquí para construir una pirámide e irse. Y esos son seres más inteligentes que nosotros. No cuadra. A mí no me cuadran los números. Mira, las figuras de Nazca en Perú, dicen que la hicieron los extraterrestres para saber dónde volver. Y si uno tiene Waze en el teléfono, bueno, y llegando al lugar, aquí a la mano derecha, y esto viene de una nave, de una estrella lejana, y tiene que hacer una figura en el suelo para saber. Entonces, yo me río. Entonces, sí. Los ovnis es una industria. Bueno, el otro día leí en el diario, que voy a tratar de verificarlo, también la astrología, que es otra cuestión que mejor ni me meto con ello. La astrología mueve, tú que estás en la parte financiera, 12.800 millones de dólares en Estados Unidos. Tremendo. Y la astronomía no mueve nada, pues. Entonces yo cuando voy a Estados Unidos, en Barnes & Noble, en la gran librería, hay una repisa del libro de ciencia y 2 o 3 estantes de astrología. Que yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Si los gringos son más educados. Hay por lo menos 10 o 50 veces más libros de astrología que libros de ciencia en las grandes librerías norteamericanas. Bueno, ahí está la explicación. La astrología mueve 12.000 y tantos millones de dólares y posiblemente la astronomía... Bueno, yo que escribo libros de astronomía para niños o para adultos, ciertamente la producción de libros de astronomía no mueve nada comparado con eso. Claro. Pero, ¿qué es lo que lleva al hombre a querer
saber el destino que está escrito en las estrellas. ¿Qué tienen que ver las estrellas? Deja tranquila a las estrellas. Podía hacer una astrología con relación a los árboles que uno ve, bueno. El árbol influye mucho más en ti que un astro que está, bueno, a 500 años luz. ¿Cómo vaya a creer que porque naciste cuando el sol estaba en Escorpión, bueno? A mí me dice, ¿y usted qué es lo que es? Yo soy Capricornio. Ah, claro, los Capricornios son... Yo digo, oye, mira, en Chile hay 1,5 millones de Capricornios. ¿Tú te crees que si juntamos todos el 1,5 millones ahí en la Alameda, desde allá hasta acá, hay algo en común entre 1,5 millones de Capricornios? Cero. No, yo soy Virgo, yo soy Tauro. ¿Qué tiene que ver, man? Que dejen tranquilo el cielo. El cielo es precioso para verlo. No, es que Marte estaba entrando en Escorpión. Y Marte es el dios de la guerra. Oye, es puro chamullo. Vendedores de humo. Pero un muy buen negocio. Yo ahora que me jubilé, en una de estas voy a empezar a hacer horóscopo y me va mejor que haciendo libros de astronomía. Oiga, profe, ha sido demasiado entretenido conversar con usted. Le agradezco de verdad que se haya tomado el tiempo de venir para acá y le quiero hacer entrega de mi libro para que lo pueda leer, para que lo pueda disfrutar. Ese es mi primer libro, Del desorden al orden, también de Editorial Planeta. Así que muchas gracias por haber venido. De verdad fue muy entretenida la conversación. Bueno, yo te quiero regalar mi libro. Que hacemos intercambio. Ese está pero fresquito, nuevecito de paquete. A partir de hoy va a estar en todas las librerías. Y esa es la versión para niños y niñas del Sistema Solar. Buenísimo. Así que ahí puedes, con tu familia, tengo leerlo. 3 niñas, así que seguro lo vamos a leer porque a mí me fascina todo lo que tenga que ver con el universo, el sistema solar, así que muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden suscribirse para que se enteren cada vez que se estrene un nuevo capítulo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.